y dice que significa en griego, apostatar significa remover. O sea, yo cojo esto y lo muevo acá y luego lo remuevo. O sea, parece que el significado de apostatar sí es de alguien, no que rechazó el evangelio y nunca estuvo en él, sino alguien que se movió adentro de la iglesia, adentro de la fe, y luego se removió de ahí, se echó para atrás, dio la espalda. El otro concepto griego de apostatar es desistir. ¿Qué es desistir? Estar en algo y dejarlo. Estar en algo y dejarlo. Y el otro concepto es desertar. Desertar es estar en una organización, estar dentro de algo y volarse, escaparse, huir, desertar. Entonces el concepto más apropiado según el griego, la palabra original griega, es desertar, darle la espalda a la fe. O sea, un día proclamar la fe y después rechazarla, apostatar. Entonces, ¿qué es lo que dice el Espíritu Santo claramente? Mira, aquí está la traducción literal del griego. No sé si alcanzan a ver ahí las palabras en griego. Dice ponerse de pie aparte, desertar, ponerse de pie aparte. Entonces creemos que el concepto más apropiado de desertar para estos postreros días es gente no solamente que está en la iglesia y se va, sino gente que está dentro de la iglesia y le da la espalda a la misma fe, le da la espalda a la sana doctrina, le da la espalda a la escritura. ¿Por qué? Porque en los postreros días habrán espíritus engañadores que dirán así dice la Biblia, cuando así no dice la Biblia. Entonces, eso es lo que significa apostatar. Ahora, una vez hecho la aclaración, vamos a ver qué es lo que realmente dice Filipenses 4:13 para poder ver el texto en su claridad. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es de dónde viene lo que creemos. Y esto es un repaso de lo que vimos hace 8 días. ¿De dónde viene lo que tú crees? ¿Qué dices tú, Marlita? ¿De dónde viene lo que tú crees acerca de Dios? Viene de una película que yo me vi, Dejados Atrás. No, viene de un pastor que yo sigo por YouTube. Viene de un texto bíblico que yo leí. Viene de un seminario, un discipulado que yo estoy tomando. Viene no sé de dónde. Tengo una mezcla en mi cabeza de un poco de cosas que no sé ni en qué creo ni por qué. Es muy importante que nosotros tengamos la raíz identificada de dónde viene lo que creemos. Puede venir uno de suposiciones de los hombres. Terrible, Robinson. ¿Cómo le ocurre decir eso? Nuestra fe puede venir de suposiciones que no son reales. De pronto alguien supuso que él era el profeta enviado por Dios y que un ángel se le apareció y él supuso que era un ángel enviado por Dios. Pasó hace poco estoy hablando en el año 500, 600 después de Cristo. Hoy en día es la segunda religión más grande del mundo. Entonces nuestra fe puede también venir de suposiciones. No es que el pastor tuvo una visión y el pastor el domingo nos enseñó y entonces él dijo que no, que resulta que el rapto es la semana entrante. Y creemos a eso, entonces vamos a vender todos nuestros bienes y los vamos a poner a los pies del pastor y después el pastor se desaparece. Entonces no podemos creer en suposiciones. Ahora le pregunto, ¿usted cree que es posible que alguna de las cosas que usted cree sean suposiciones y no estén en la Biblia? Todos diríamos, no, mi fe es bíblica. Pero queremos que nuestra fe se soporte en la Biblia. Y es probable que nosotros creamos cosas que son suposiciones y que no están en la Biblia. Por eso el sermón se llama Así no dice la Biblia, segunda parte. ¿No?
Podemos creer cosas que nos enseñaron hombres o que nos enseñaron congregaciones y que no están en la Biblia. Se llaman suposiciones. La fe cristiana más grande del mundo tiene una suposición, y es que María no tuvo hijos y que el Señor la resucitó y que hoy es mediadora entre Dios y los hombres. ¿Es una suposición o no? ¿Está eso en la Biblia? No. Miles de millones de personas hoy creen una suposición. Que no vaya y sea que nosotros dentro del pueblo cristiano estemos creyendo suposiciones que no estén en la Biblia. Porque me la enseñó un pastor ahí tan lindo que hablaba de una iglesia tan bonita. Entonces puede que nuestra fe o algunas cosas de nuestra fe vengan de ahí, y tenemos que clamar al Señor que abra nuestros ojos y nos dé una fe sana, una fe bíblica. Puede venir nuestra fe de tradiciones también. Mi mamá lo hacía, mi abuelito lo hacía, mi tatarabuelo lo hacía. Aquí siempre hemos pertenecido a la iglesia de no sé qué, de no sé qué, de los no sé cuántos. ¿Por qué? Por tradición. ¿Cómo voy a levantarme contra la tradición religiosa de mi familia? O el pueblo cristiano. No, yo tengo esta tradición porque soy cristiano desde mis 14 años y tengo 45, entonces toda la vida yo he creído en esto, por tradición, porque en todas las iglesias que he estado lo han practicado. Ahora si uno pregunta, póngamelo en la Biblia, ay, pues ahí sí no, pero siempre se ha hecho. No me diga que mi pastor estaba equivocado, póngamelo en la Biblia y yo le creo y lo practico. Pero si no está en la Biblia, ni lo creo ni lo practico, porque nuestra vida de fe debe ser como bíblica. A eso nos llamó el Señor. Esta es la doctrina de los apóstoles y la doctrina de Cristo, no la doctrina de los hombres, ni la de los demonios, ni la de los espíritus engañadores. La tercera fuente en la que puede venir nuestra fe, cosas que creemos, se llama paradigmas. Paradigmas es algo que hacemos pero no sabemos de dónde viene. No sabemos por qué. No sabemos por qué. Llevamos años practicándolo y años creyéndolo, porque vimos a otros que lo hacían y ellos vieron a otros que lo hacían y ellos vieron a otros que lo hacían y nosotros también lo hacemos, pero cuando preguntamos ¿por qué? Póngamelo en la Biblia. Pero todos los cristianos lo hacen. Se llaman paradigmas. De esas tres fuentes pueden venir las cosas que creemos. Las cosas que creemos erradamente. Por supuesto, la fuente más veraz y la mayor autoridad es la Biblia. Vamos a leer la Biblia y ver en qué podemos creer. Y lo que la Biblia dice, eso lo hacemos. Y lo que la Biblia no dice, no lo hacemos. No lo creemos. Hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. ¿Listo? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Vamos a ver el saludo que hace Pablo y vamos a ver de qué se trata la carta a los Filipenses. Pablo está en la prisión, está en Roma. Es año 51 después de Cristo. Hace aproximadamente 20 años Jesús ascendió al cielo. Y Pablo ha comenzado a predicar por muchos lugares en todos sus viajes. Y Pablo fue a Filipos, lo que se conocía como Macedonia, lo que se conoce hoy como Grecia, la primera ciudad europea donde llega el Evangelio por la predicación de Pablo. Y la primera persona que se convirtió en esta ciudad Macedonia, en esta ciudad que se llamaba entonces Filipo, fue una señora llamada Lidia. Lidia fue la primera persona convertida en Europa, en la ciudad de Filipos, lo que hoy es Grecia. Pero resulta que ahora Pablo está en Roma y está en la cárcel. Está en la cárcel. Y Filipo envía a Epafrodito a que visite a Pablo, recogen una ofrenda, le llevan dinero, víveres, ropa, libros, lo que Pablo necesita. Epafrodita viaja 1000 kilómetros. Sí, no había metro, no había avión, no había WhatsApp, y va a visitar a Pablo. Y Pablo
en respuesta y agradecimiento a todo el gesto que ha tenido la iglesia de Filipo, envía una carta de regreso con Epafroditas a Filipo. Una carta de agradecimiento. Esa es la carta a los filipenses. Una carta muy cortica de 4 capítulos que usted puede leer en 10 minutos. Y vamos a repasar. Primero, el saludo que Pablo le hace a la iglesia de Filipos. Dice así, versículo 1 del capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, ¿y de quién? Y del Señor Jesucristo. Pablo lo primero que menciona en su saludo es mostrar la deidad de Dios. Y habla de Dios Padre y de otro que se llama el Señor Jesucristo, ¿no? Más adelante va a hablar también del Espíritu Santo. Acordémonos que Pablo fue el hombre que tuvo una revelación en el tercer cielo. ¿Sí? La Biblia dice que Pablo subió al tercer cielo y allí vio cosas que no le es permitido decir. Pero Pablo tenía muy claro en muchos de sus saludos a otras cartas que era lo que él había visto en el cielo. Por eso siempre los saluda en el nombre de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Creo que Pablo tenía clarísima la Trinidad del Señor. Luego dice en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, que parece que no le han sucedido cosas como muy agradables. Sin embargo, las cosas que le han sucedido han redundado más bien, ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. En el versículo 15, más adelante dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero todos de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Pensando añadir qué? Aflicción a mis prisiones. O sea que ya estaba como afligido. Y ahora con el comportamiento de algunos que estaban en contienda, eso iba a añadir ¿qué? Aflicción. Aflicción. ¿A cuántos de aquí les ha pasado? Que tenemos una situación difícil, que tenemos una aflicción y luego por causa de algo o de alguien se añade más aflicción. ¿Le pasó a Pablo o no le pasó a Pablo? ¿O solamente nos pasa a nosotros? Se añade aflicción sobre aflicción. ¿Por qué le pasaría a Pablo eso? ¿Será que estaba en pecado? ¿Sería un ataque de Satanás? Aflicción sobre aflicción. No siempre que nosotros tengamos aflicción en nuestra vida significa que estamos siendo disciplinados o que estamos siendo atacados por Satanás o que estamos siendo castigados por Dios. Si lo ve la aflicción que tiene, algo haría ese hermanito. No, no, hermanos. El mismo Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. Porque ese es el mundo en el que estamos. Esa es la consecuencia del pecado, no solo nuestro, sino el pecado de las personas. Ese es el mundo en el que estamos, en un mundo de aflicción. Así que es normal que un hombre como Pablo, un escogido como Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, la doctrina apostólica, estaba en aflicción. Tú y yo también es normal que pasemos por aflicción. Que pasemos por aflicción. Entonces, aquí se le iba a añadir aflicción sobre aflicción. Y en el 21 dice una frase muy hermosa, 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es gracia.
Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Pablo, aparte de que estaba en aflicción, seguramente estaba pensando en que se iba a morir. Porque ya comienza a decir, bueno, si me muero, gané. Pero si quedo vivo, pues seguiré sirviendo a ustedes. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vivir en la carne resulta en beneficio ¿de qué? De la obra. ¿Qué es la obra? Servir al Señor, servir a los demás, tomar mi vida como servicio a los demás para glorificar el nombre del Señor. Eso decía Pablo. Bueno, si me quedo vivo, entonces, gloria a Dios, porque voy a servirles a ustedes, voy a ser útil para la obra. Pero si me muero, pues estaré con el Señor. Pero estoy en estrecho, no sé cuál de las dos cosas puede ser mejor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quiénes? De vosotros. Nosotros los que estamos en la carne, estamos para servirle a los demás. Es la manera en que servimos a Cristo, sirviendo a los demás. Es necesario, dice Pablo, que aún en medio de la aflicción estemos dispuestos a servir a los demás, ayudar a los demás, primeramente los de la casa del Señor, los hermanos. Es lo que está diciendo Pablo. Y me gusta mucho porque dice, estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Partir y estar con Cristo. No dice tengo deseo de partir e irme a dormir con los muertos y esperar la final trompeta donde los muertos en Cristo resucitarán primero. No dice eso, ¿no? Dice que tiene deseo de partir. ¿Y qué pasa cuando inmediatamente un cristiano parte? Está con Cristo. Está con Cristo. Une las dos cosas. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, ¿no? No dice tengo deseo de partir e ir a dormir, como se cree en algunas enseñanzas donde dicen que los muertos duermen y que no saben nada y que son inconscientes y que deben esperar la segunda venida de Cristo para ser resucitados. Lo que dice la Biblia que va a ser resucitado a la final trompeta es nuestro cuerpo. Pero nosotros apenas morimos, ¿qué hacemos? Partimos y estamos con Cristo, porque sorbida fue la muerte en victoria. No morimos, señores y señoras, no morimos, tenemos vida eterna. Inmediatamente salimos de este cuerpo, continuamos la vida consciente con Cristo. Eso es lo que dijo Pablo. Tengo deseo de partir y estar con Cristo. Qué hermoso. Versículo 2. ¿Quién nos ayuda? Digo, capítulo 2, perdón. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, gracias, Michael, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. Ya comenzó a hablar de consolación. Por tanto, si hay alguna consolación. Dice el verso 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿dónde? En Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que, ¿qué pasó? Se despojó a sí mismo. ¿Quién? Jesucristo, siendo igual a Dios,
allá en el trono, se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomó forma de siervo como un hombre, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esto es clarísimo, que Cristo es Dios, semejante a Dios, y siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo y tomó forma de ¿qué? De hombre. Ay, se quedó el trono solo, no, ya quedó el Padre. Tranquilos, tranquilos, que Jesucristo nos enseñó cómo se oraba al Padre, aún siendo en forma de hombre y siendo también Dios. Ahora vamos al versículo 12, sigamos la lectura. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Ocupados en qué? En nuestra salvación. ¿Qué significa? Que para los que somos salvos, para ustedes que son salvos por la fe en Jesucristo, hay unas ocupaciones para los salvos. Hay unas ocupaciones para los salvos. ¿Qué hacemos los salvos? Nos congregamos, oramos, servimos, damos, ayudamos a otros, intercedemos por otros, estudiamos la palabra, obedecemos la palabra, procuramos llevar una vida de santidad, una vida de obediencia, tenemos comunión con el Espíritu Santo, tenemos una esperanza, descansamos en el Señor, etcétera, etcétera. Si usted pensó que ser cristiano no era hacer nada, hay una serie de ocupaciones que tenemos los salvos. No es que nos ocupemos en cosas para ser salvos, es que nos ocupamos en cosas porque ya fuimos salvados. No es que vivimos en santidad a ver si logramos alcanzar la salvación. Nunca la vas a alcanzar. Es que vivimos en santidad porque ya fuimos salvos, porque ya fuimos declarados santos, porque ya fuimos declarados justos, porque por nuestra fe fuimos aceptados hijos. Hijos, esa es la confianza, ese es el regalo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estamos viendo entonces? Que Pablo está en aflicción, que Pablo está en cárcel, que Pablo está en tristeza, que Pablo está pasando por una situación difícil y que a esa situación difícil como que le añaden más dificultad, le añaden tristeza, le añaden aflicción sobre aflicción. Estamos viendo el contexto. ¿Para qué? Para llegar a la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es importante no hacer doctrina de un versículo, sino antes mirar todo el contexto, de qué es lo que está hablando el autor. ¿Quién es el autor? ¿A quién le está hablando el autor? ¿Cuál es el mensaje que el autor de ese libro, inspirado por Dios, está transmitiendo? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Qué situación estaba ocurriendo allí? Porque si la situación particular que ocurrió allí, cuando el autor envió ese mensaje, es la misma que me está ocurriendo hoy a mí, el texto tiene 100% aplicación a mi vida. Pero cuando la situación que ocurrió allí, la razón por la cual se hizo ese mensaje, y esa persona escribió ese texto inspirado por Dios, por una situación particular que ocurrió allí. Pero si hoy la situación particular mía no es la misma, ¿cómo voy a jalar ese texto para acá? Estoy desconociendo el contexto. Estoy desconociendo la misma situación que la Biblia me está presentando. Por eso la Biblia, antes de interpretarla, ¿qué hacemos? La leemos despacio y con cuidado. Despacio y con cuidado.
Cuando Pablo en Corintios y en Efesios le dice a la mujer que calle, tenemos que revisar todo el mensaje de Pablo. Porque él está diciendo a esa iglesia que la mujer calle. ¿Qué era lo que pasaba allí? ¿Cuál era el mensaje que Pablo le daba a las mujeres en Timoteo, en Romanos, en Corintios? ¿Qué era lo que estaba pasando? Y ahí podemos ver que había un culto, una adoración que las mujeres tenían a la diosa de Éfeso, a la diosa Diana, y que eran mujeres sacerdotisas, y que eran mujeres que tenían una mezcla de paganismo en sus creencias, porque el texto nos lo deja ver así, y que eran mujeres que tenían un matriarcado, que estaban por encima de los hombres, violentando el orden que Dios estableció, que el hombre es cabeza y varón de la casa y de la iglesia. Pero estas mujeres, cuando llegan a la iglesia, todavía traen todo eso. Y ahí es donde y comienzan a preguntar y comienzan a levantar la mano en el culto. Y Pablo les dice, no, cállese, mamacita, cállese, no respete la reunión. Es el contexto, cállese. Y en su casita, pregúntelo a su esposo. Pero no es en la reunión que van a levantar la mano. Ustedes las que están en el feminismo de Éfeso, ustedes las que están adorando a la diosa Diana y que ahora el evangelio no les cuadra y quieren estar levantando la mano para refutar lo que el predicador está diciendo. La mujer calla en la iglesia y pregunta. Tenemos que tener claro el contexto de la Biblia al leerla. Yo no puedo interpretar ese texto así y decir, así dice la Biblia, la mujer cállese. Porque estoy violentando la misma gramática del texto y el contexto. ¿Amén o no amén? Amén. Vamos a aprender a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia con calma y con cuidado y hacerle preguntas a los textos. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice lo otro? ¿Cuándo lo dijo? Malaquías 3:10 dice, traed ahora todos los diezmos al alfolí y hay alimento. ¿En dónde? En mi casa. ¿En la casa de quién? ¿Del que diezma? En mi casa, dice el Señor, en el templo. Estaban robándose los diezmos la nación de Israel de ese contexto de Malaquías. Ahí estaba ocurriendo una situación anómala. Ahí estaba ocurriendo. Estas tribus no estaban trayendo el alimento al alfolí, que era la casa de Dios, el templo. Y el Señor le dice, ustedes me están robando. Traigan el diezmo al alfolí. El alfolí era un granero. Era un granero, no era una mochilita en la que se pide plata. Era un granero. ¿Cómo puedo yo traer Malaquías 3:10 a hoy? ¿Será que lo puedo traer? ¿Somos el pueblo de Israel? ¿Somos los levitas? ¿Hay un templo? ¿Hay un alfolí? Yo no puedo traer ese texto hoy acá y decirle ustedes están robando a Dios y no diezman. Eso es hacerle un atropello al texto, es desconocer el contexto del texto. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso en el afán de un lucro económico. No podemos hacer eso. Que puede usted y yo tener principios bíblicos y el que quiera ofrendar el 10% lo ofrenda. Pero no puede un pastor venir a decir que porque Malaquías 3:10 dice eso, venir a exigirlo diciendo así dice el Señor, cuando así no dice el Señor. Entonces tenemos que leer la Biblia y aprender a ser sanos en la lectura de la Biblia y sanos en la fe que tenemos. Sigamos leyendo la Biblia entonces. Capítulo 2, versículo 19. ¿Quién lo quiere leer? Espero, si es la voluntad del Señor Jesús, enviarles pronto a Timoteo, pues me hará feliz saber cómo están. Me hará feliz saber cómo está. ¿Qué dice la Valera? Espero en el Señor Jesús, es viable pronto a Timoteo para que también él
para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Para que yo cobre ánimo. ¿Cómo estaba el ánimo de Pablo escribiendo esa carta? Por el piso, caído. ¿Le pasó al apóstol Pablo? Sí, muchas veces. ¿Sufrió enfermedades? Sí. ¿Sufrió persecución? Sí. ¿Azotes, golpes? Sí. El 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Eso lo tenía también triste. El 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis ¿qué? ¿Necesidad? De mis necesidades. ¿Tenía Pablo necesidades? Señor. ¿Tienen los siervos de Dios necesidades? ¿Tienen los hijos de Dios necesidades? Sí, mi hermano. Sí. Que nadie nos haya vendido el corrupto y hereje evangelio de la prosperidad. De creer que porque venimos a Cristo, entonces ahora la vida se nos va a poner color de rosa y no vamos a tener adversidad, necesidad y dificultad. Eso es un falso evangelio, el cual nosotros no podemos creer. Porque acá vemos a un Pablo afligido, a un Pablo con necesidad. 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente me angustió. ¿Qué pasó? Se angustió. ¿Tenía angustias Pablo? Así como usted y yo también tenemos angustias. Porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo. ¿A punto de qué? De morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre. Imagínense, estaba enfermo el mensajero, Epafrodito, y casi se muere visitando a Pablo en la cárcel. Y eso hubiera sido tristeza sobre tristeza. Tristeza sobre tristeza. ¿Cuántos aquí hemos estado en enfermedades así, a punto de morir? ¿Cuántos hemos estado en tristeza y viene otra situación y añade más tristeza? ¿Le sucedió al apóstol Pablo? ¿Me puede suceder a mí? El Señor reprenda al diablo, anulo, ato. No, aquí no está hablando de que sea un ataque de Satanás. Aquí está hablando de que hay situaciones adversas en la vida que producen tristeza. Aquí está hablando de que en la vida tenemos necesidades. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Aquí no dice que le cayó una maldición, aquí no dice que Dios lo estaba castigando, aquí no dice que era consecuencia del pecado de Pablo o de Epafrodito. Sencillamente hay circunstancias de la vida que nosotros tenemos que enfrentar con madurez y con buen ánimo. 1, 2, 3. Ahí está mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Ok, vamos a ver. Listo, bueno. ¿Ese es el contexto de todo lo puedo en Cristo? Que me fortalece. Ya vamos viendo con mayor claridad cuál era la situación de Pablo al escribir eso. Capítulo 4, ya vamos cerrando. Capítulo 4, verso 4. ¿Quién lo quiere leer? Alégrense siempre en el Señor. ¿Quién tiene la Valera? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y por acá comienza a aparecer el término gozo, alegría, esperanza. ¿En quién? En el Señor. Este gozo y esta alegría y esta esperanza y este regocijo del que está hablando Pablo en medio de tantas circunstancias difíciles es en, acuérdense la preposición en, que es un lugar, y ese lugar es
Cristo. Regocijaos en el Señor. Mis hermanos, si la vida tiene dificultades y angustias, y si las tenemos estando en Cristo, ¿cuánto más estando sin Cristo? Con Cristo son más llevaderas. Con Cristo hay una nueva esperanza y un gozo y una puerta que se abre delante de nosotros. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Qué difícil esa palabra. Por nada estéis afanosos. ¿Qué dice la PDT? No se preocupen por nada, creo que dice. No se preocupen por nada. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo vas a decir eso? ¿De qué estás hecho tú? Casi se muere su amigo. Tienes tristeza sobre tristeza. Estás en una mazmorra, metido en un hueco, amarrado de manos y de pies. No sabes cuándo vas a salir. Es Roma. El emperador romano coge a los cristianos y los embarnucha, los embarnece de aceite y les prende candela para que alumbre. Mataba a los cristianos como antorchas, tiraba a los cristianos al foso de los leones. Los mataba en el circo romano. Está persiguiendo, muchos dicen que fue el primer anticristo, el emperador Nerón. Y Pablo está allí en manos de Nerón en esa mazmorra y escribe: regocíjense en el Señor. No se preocupen por nada. Hermanos, yo creo que el apóstol Pablo nos da una lección importante. Uno, en medio de la adversidad, en medio de la tristeza, en medio de las necesidades, hay una puerta de descanso que se llama Jesucristo. Estar en Cristo. Cuando alguien dice no se preocupe por nada, yo siento que esa persona tiene el control de todo. Yo siento que esa persona tiene su futuro asegurado. Yo siento que esa persona está confiada y está tranquila en que pase lo que pase, Dios tendrá cuidado de él y de ella. Por nada estén afanosos. Eso es lo que papá quiere. Eso es lo que Dios quiere, que podamos descansar en Él, que podamos confiar en Él y que en medio de la adversidad sepamos que la adversidad pasa, no dura para siempre, pasa. Por eso debemos estar confiados y gozosos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y miren lo que dice el 7. ¿Quién lo quiere leer por mí? 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa lo que podemos entender, guardará nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿En dónde? ¿En quién? En Cristo. El lugar donde estamos guardados es en Cristo. Confíe en el Señor. Descanse en el Señor. No importa la dificultad o la adversidad por la que usted pase. Hay una paz que Dios provee para usted en la medida que usted confíe en Él. Y por último, versículo 10 al 19, desde el 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Qué impresionante, ¿no? ¿Qué lección nos da el apóstol Pablo en el versículo 11? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, creo que Dios quiere formar eso en nuestro corazón. Cualquiera que sea nuestra situación, siempre debemos estar confiados. No debemos preocuparnos por nada. Si estamos en Cristo, si el lugar de nuestro descanso es Cristo, si el lugar de nuestro escondite es Cristo,
Así el Señor dice que cualquiera que sea nuestra situación, vamos a poder estar contentos. Qué tremendo, eso es una locura. El mundo y el afán no pueden entender esta situación, pero nosotros sí, porque es la palabra de Dios y la creemos. 12. Sé vivir como De la pobreza, humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hermanos, tenemos que ser entrenados en todo. Ahí se fortalece nuestra fe. Lo hablábamos en el estudio bíblico con el hermano Alex y la hermana Sení el viernes. Ahí se fortalece nuestra fe, en saber esperar con esperanza en medio de esa dificultad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, entrenado. Véngase lo que se venga, estoy en Cristo y en Cristo estoy confiado. Cristo es mi roca, mi ánimo, mi gozo, mi esperanza, y Él me sacará de esto como ya lo ha hecho en el pasado. Qué hermosa fortaleza tenemos en medio de la dificultad. Y ahí sigue el versículo 13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora entendemos de qué estaba hablando Pablo. ¿Qué es lo que todo podemos en Cristo que nos fortalece? Según el contexto de la carta de Pablo. La adversidad, la necesidad, la angustia, la tristeza sobre tristeza, la enfermedad. Cuando nos refugiamos y nos escondemos en Cristo, Él nos fortalece y podemos sobrepasar toda esa adversidad. Eso es lo que está diciendo el texto. Dice que Cristo me fortalece en la prueba, que Cristo me fortalece, le fortalece en la dificultad, y que usted puede pasar las dificultades con gozo y con esperanza. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto no dice que Cristo hará posible todo lo que tú quieras. Eso no dice el texto. Eso no es lo que significa el texto. Así no dice la Biblia, que tú puedes hacer todo lo que quieras y con decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Cristo te va a fortalecer para que hagas todo lo que quieras. Eso no es lo que está diciendo el texto. Ese no es el contexto del apóstol Pablo en ese versículo. ¿Qué sí dice el texto? Que Cristo nos da el gozo en medio de la adversidad. Eso sí dice el texto. Que cuando estamos en Cristo, en la fe de Cristo, en la confianza en Cristo, en la oración a Cristo, presentando en oración nuestras necesidades y agradeciendo en Cristo, el Señor te da gozo en medio de esa adversidad. Eso sí dice el texto. ¿Qué más no dice el texto? Que Cristo es el genio de la lámpara, que con usted recitar un par de versículos, Él va a correr a cumplir tus deseos. Eso no significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no significa que con usted hacer un clic, recitar un par de versículos bien recitados, Cristo va a aparecer y va a correr a cumplir todos tus deseos. Eso no significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no dice ese versículo. Así no dice la Biblia. Así no dice. Tampoco dice que Cristo le está prometiendo que va a hacer todo lo que tú digas y todo lo que tú emprendas. Eso no dice la Biblia. Así no dice el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que todo lo que yo haga y todos mis emprendimientos, entonces lo voy a poder hacer. Porque la Biblia dice que todo lo puedo. No, así no dice la Biblia. Eso no está diciendo ese texto. Ese texto no significa eso. No es una frase, no es un cliché que decimos como frase de cajón y que va a activar el poder de Dios por el poder de mis palabras y ahora Dios va a estar a mi servicio.
como el genio de la lámpara. No, así no dice la Biblia. Dios no está a tu servicio con que tú recites un par de versículos que te enseñaron mal. Tú estás al servicio de Dios. Y Dios lo que te llama es a que tú ores, a que tú clames y a que tú te fortalezcas en Cristo en medio de la adversidad. No es que tú ahora eres un superhéroe porque te sabes un par de versículos y Dios va a correr a tus servicios a cumplir todos tus deseos y a cumplir todo lo que a ti se te antoje porque tú recitaste todo lo puede en Cristo que me fortalece. No, así no dice la Biblia, querido hermano. Sí dice que Dios se ocupa de tus necesidades y que usa personas para eso. Cuando tú clamas, cuando tú esperas en Cristo, Dios se va a ocupar de tus necesidades. Dios envió a Epafrodito a la cárcel de Roma a suplir necesidades que Pablo tenía. La iglesia de Filipo recogió una ofrenda generosa para ir y suplir las necesidades del siervo de Dios. Pero no fue porque Pablo declaró un par de versículos que activó el poder de Dios. Eso no existe. Eso es falso. Eso no pertenece al Evangelio. ¿Amén o no amén? Amén. Sí dice que Dios va a responder a tus necesidades y casi siempre la respuesta de Dios a nuestras necesidades es una persona. En este caso fue Epafrodito. Dios va a responder tus necesidades. Si esperas en gozo, clamando a Él y confiado en Él, Dios va a usar una persona para que supla tus necesidades. Dios va a usar una persona. Sí dice que en Cristo la adversidad es más llevadera y que hay fortaleza y que hay esperanza en Cristo. En Cristo hay fortaleza, en Cristo hay esperanza, en Cristo nuestras aflicciones son más llevaderas. ¿Cómo serán sin Cristo? ¿No? Más complicado. Mis queridos hermanos, cierro diciéndoles que Dios no es una máquina a la que tú le metes un par de oraciones y un par de versículos y luego por debajo sacas tus bendiciones. Dios no puede ser burlado. Dios no es una máquina expendedora de cosas que tú necesitas por el solo hecho de que tú te creas un superhéroe o una superhéroe evangélica que recita un par de versículos de la Biblia. Tu relación con Dios y mi relación con Dios no es una relación transaccional. No es que tú hagas transacciones, como cuando vas al cajero y metes tu tarjeta, oprimes una clave y sacas el dinero. No, Dios no funciona así. Dios no es una máquina de hacer transacciones por el solo hecho que nos sepamos unos versículos, vengamos a la iglesia o declaremos un par de textos bíblicos. Así no dice la Biblia. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación. Nuestra comunión con Dios es relacional, no transaccional. No transaccional. No es que con un par de versículos activamos el poder de Dios y de los ángeles y tenemos a Dios a nuestro servicio. Mentiroso el diablo. Dios quiere que tengamos una relación de amor con Él, una relación de afecto. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus aflicciones. Quiere fortalecerte en esa dificultad mientras la pasas. Tú deberes confiar en Él. Tú deberes esperar en Él. Tú deberes descansar en los brazos de papá. Pero no uses a Dios como una máquina dispensadora de tus necesidades. Dios no puede ser burlado. Nuestra relación con Dios no puede ser una transacción. Nuestra comunión con Dios debe ser relacional, como la de un padre con un hijo y como la de un hijo con un